se fue reflejando ese crecimiento y esa dinámica para después ver sus efectos en el empleo y en la pobreza. Sí, cómo no. Vamos a ver una gráfica primero que tenemos. Yo recuerdo de todas maneras a finales del año 2009, en una declaración que hizo el señor presidente de la República, dijo que uno de los objetivos primarios que va a tener el gobierno es mantener la estabilidad macroeconómica. Y siento que igual eso ha sido muy importante, mantener, o sea, esa tasa de cambio. Pero claro que sí, o sea, en medio de este entorno adverso a nivel internacional, el país haber mantenido la estabilidad macroeconómica y mantener crecimiento. O sea, porque el año pasado se desaceleró el crecimiento, pero claro, exacto, y mantener el crecimiento con estabilidad macroeconómica es algo que todos nosotros debemos sentir. Sí, eso lo llaman crecimiento sin inflación. Exacto. Es el resultado de la certidumbre y la confianza que le infunde a los agentes económicos el tener un ambiente de estabilidad de precios, ¿no? Sí. Para los estándares de una economía pequeña y abierta como la de nosotros. Se logró consolidar, vamos a una pausa porque vamos a presentar varios gráficos en secuencia, pero como ellos dicen, Olguita y Ramón, se logró consolidar el crecimiento económico con estabilidad de precios, con estabilidad relativa de la tasa de cambio, con generación de nuevos empleos, con disminución de la pobreza, como veremos en detalle, y bajas tasas de interés en niveles históricos, como lo vamos a ver en los próximos segmentos. Vamos a una pausa y regresamos. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos desarrollando un interesantísimo análisis con los economistas Olga Díaz, asesora económica del gobernador, experta en cuentas nacionales, y Ramón González, también asesor de la gobernación, doctor en economía, y estamos hablando de los resultados y el desempeño preliminar que ha publicado el Banco Central, donde queremos ver la evolución del Producto Bruto Interno. Olga, tú trajiste una gráfica que vamos a pedir a producción que por favor nos presente, donde se ve el comportamiento y que tú nos expliques qué ha pasado con este desempeño. Bueno, como ustedes saben, la economía comenzó a dinamizarse a finales del año 2009 y mantuvo el crecimiento de en torno al 7.5% en los primeros 3 trimestres del año, hasta terminar el último trimestre con un crecimiento por encima de 8 para redondear las estimaciones aún preliminares de 7.8%. ¿Cuáles fueron los sectores que crecieron y que impulsaron ese crecimiento? Fueron aquellos que están orientados hacia la demanda interna, porque eso es lo que ha pasado en la mayoría de los países de América Latina, que producto de la lenta recuperación a nivel mundial, pues entonces todos los países lo que se han abocado es a concentrar su crecimiento en reactivar la demanda interna en cada uno de los países, y eso es lo mismo que ha pasado en República Dominicana. Entonces, ¿cuáles fueron los sectores que en mayor medida impulsaron ese crecimiento? Pues el sector comercio, que creció un 12.1%, la construcción creció 10.1%, y ustedes saben el efecto multiplicador que tiene la construcción, tanto en la generación de empleo como en las demás actividades económicas. La manufactura local creció 8.6%, la intermediación financiera, tal y como dijo el señor González, es un espejo de lo que pasa en la economía y registró un crecimiento de 11.3%, porque canaliza recursos para todas las actividades económicas. Las comunicaciones crecieron 8.4%, como ustedes saben, ya las comunicaciones ya no tiene ese crecimiento tan sostenido que venía registrando en la presente década, sino que ya está llegando a su crecimiento potencial, porque ya estamos llegando a un 100, o ya llegamos a lo que es una teledensidad de más de un 100% en República Dominicana, que es algo insólito y es algo muy que no ha pasado ya en muchos países. En pocas palabras, todos los sectores, entonces, incluyendo agropecuaria, zona franca, crecieron. O sea, no solamente fue comunicación, incluyendo aquellos sectores orientados hacia la demanda externa, o sea, como es el caso de hoteles, bares y restaurantes, que es el que mide la actividad turística. Hay dos cosas, Olga, que me gustaron, que no solamente crecieron las comunicaciones y que zona franca creció. Sí, por primera vez desde el año 2006 las zonas francas experimentan un crecimiento positivo, aunque el sector textil mantiene un crecimiento negativo, o sea, rezagado, las demás actividades que componen, o sea,
el sector de zona franca, como son productos farmacéuticos, joyería, sobre todo calzados, tabaco, otros productos, están creciendo positivamente. Y por primera vez, entonces, el valor agregado fue positivo en 0.4%. Y las exportaciones... Pero un cambio de tendencia. Exacto, un cambio de tendencia, o sea que ya podemos decir que este crecimiento sí tiene está bien sustentado y por todas partes se refleja. Por ejemplo, la diversificación del sector zona franca ha dado sus frutos. Sabes que en la economía, cuando ya se paralizó el acuerdo multifibra, pues el sector textil se resintió mucho, ¿no? Sí, no solamente en República Dominicana, en todas partes. Porque China tomó el mercado, ¿no? Claro. Entonces, hay un proceso en el sector de renovación interna para poder subsistir, ¿no? Y ya entonces se están viendo los resultados. Ahora, lo cual es muy positivo. ¿Verdad? Pero ahí yo quiero hacer un paréntesis, Olguita, porque vimos toda esa diversificación y esa dinamización, pero como quedó en la mente del público la evolución del producto, yo leí un economista que me dio pena, parece que le quedan pocos cartuchos, que decía, como no tiene argumento para cuestionar este sólido crecimiento del 7-8, donde está reflejado también por el aumento extraordinario de las exportaciones, aumento también de las importaciones del crédito, quería denostarlo diciendo que el año pasado nada más se creció un 3.5 y hubo disminución del empleo. Sin embargo, este año, crecimiento y aumento del empleo, queriendo como cuestionar el crecimiento del pasado año. Y quisiera también ahí en ese paréntesis, Ramón, que tú enfoques qué pudo haber pasado con esa desaceleración y con el tema de cómo no necesariamente tú puedes correlacionarlo de esa forma. Una caída en el nivel de empleo es perfectamente compatible con un crecimiento positivo de la economía. Como pasa en Estados Unidos ahora recientemente. Y como pasa en todos los países del mundo. Hay una ley, la ley de Okun, que relaciona los cambios en la tasa de desempleo, ¿no?, con los cambios en el crecimiento económico. Se requiere un nivel crítico de crecimiento para poder afectar los niveles de empleo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, recientemente, la tasa de desempleo volvió a subir de 9.6 a 9.8, aún creciendo positivo, aún creciendo positivo a un nivel de 2 y tanto %. ¿Por qué? Porque no se ha llegado al crecimiento potencial de la economía norteamericana. Eso mismo pasó aquí en la República Dominicana el año pasado, en el año 2009, cuando creciendo 3.5 es por debajo del crecimiento potencial de la economía, estimado entre 5.5 y 6%. No, y una caída para lo que veníamos creciendo. Y mucho más consideramos la caída, ¿no?, mucho más brusca con respecto a la tendencia reciente de crecimiento que estaba por encima del potencial. O sea, no solamente está por debajo del potencial, sino por debajo del ritmo de crecimiento que venía experimentando la economía dominicana luego de la crisis financiera, ¿no?, que estaba por encima del potencial. Pero entonces, ahí, eso explica perfectamente, claro, por qué se sintió tanto esa desaceleración en la economía que se perdieron 60.000 el año empleos. pasado, pero ahora se ganaron, naturalmente, se recuperaron los 60 y 100 se ganaron por arriba. 160.000. Es natural, porque yo vi una encuesta que se le hizo a ejecutivos de empresas medianas en América Latina, donde se le preguntaba precisamente eso, qué pensaban ellos hacer con el tema del empleo. La mayoría de ellos dijeron que se iban a mantener por ahora sin contratar nuevo personal, porque cuando la economía se está recuperando todavía no hay un ambiente claro de la perspectiva de la economía, y los empresarios son conservadores para incurrir en nuevos empleos. Mientras ellos siempre esperan que la economía ya esté bien definida y poder tener ya un panorama bien claro para entonces comenzar a contratar nuevos empleados, que es cuando las propias empresas se lo están exigiendo. Pero ahí vamos a ver el impacto. Yo creo que en el caso de República Dominicana, lo que ha incidido nos en referimos al año pasado, porque ya este año se está viendo la recuperación continua de la economía. Pero el año pasado, a finales del año pasado, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se comenzó a dinamizar el sector construcción por el lado del sector público, que tiene un efecto multiplicador en el empleo, y también todas las actividades, o sea, la política monetaria se enfocó a dinamizar aquellas actividades que son altamente intensivas en mano de obra.
Y eso fue lo que, y eso, todos esos efectos se están viendo en este año.